Buscó una empleada por 3 años. Todas huían al ver su mano vacía, hasta que una mujer de cabello salvaje tocó su puerta con un secreto que cambiaría todo. Bienvenidos a Cuentos de Época. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Me encanta saber de qué parte del mundo me acompañas. El viento de marzo azotaba las montañas de San Cristóbal como si quisiera arrancar la piel de la tierra. En la cabaña de piedra y madera que se alzaba al final del camino de mulas, donde los pinos se doblaban como ancianos cansados, un hombre miraba por la ventana con la mirada de quien ya no espera nada. Sebastián Herrera tenía 34 años, pero sus ojos parecían de alguien mucho mayor. 3 años habían pasado desde que volvió de la guerra. 3 años desde que dejó su mano derecha enterrada en un campo de batalla junto con los sueños de una vida normal. La había perdido salvando a Joaquín Montes, su mejor amigo desde la infancia. Una granada había caído entre ellos y Sebastián, sin pensarlo, la había lanzado lejos. La explosión se llevó su mano, pero salvó la vida de Joaquín. Un héroe lo llamaron. Medalla de honor, dijeron. Pero las medallas no cortan leña, no ordeñan vacas, no abotonan una camisa. Su manga derecha colgaba vacía, atada con un nudo simple a la altura del codo. Al principio intentó esconderla, ahora ya no le importaba. El mundo ya había visto suficiente de su vergüenza. Afuera, el cielo se teñía de gris oscuro. Otra tormenta venía desde el norte. Sebastián suspiró y se apartó de la ventana. La cabaña estaba sucia. Platos apilados en el fregadero desde hacía días. Ceniza desbordando de la chimenea. Ropa sucia en un rincón. El olor a humedad y abandono impregnaba cada rincón. Necesitaba ayuda. Lo sabía. Pero cada mujer que había contratado como empleada había huido antes de terminar la primera semana. La primera fue doña Carmen, una viuda del pueblo. Duró 3 días. Se fue cuando vio cómo Sebastián luchaba para partir un pan con una sola mano, su rostro contorsionado por la frustración. «No puedo ver eso todos los días», dijo antes de marcharse. «Me rompe el alma». La segunda fue Inés, una joven del valle. 2 días. Se fue cuando Sebastián despertó gritando en la noche, sudando, luchando contra fantasmas de la guerra que solo él podía ver. «Está maldito», susurró a las vecinas. «Esa casa tiene demonios». Luego vinieron otras: Margarita, Soledad, Teresa, Rosa, Elvira, 7 mujeres en 3 años, 7 rechazos, 7 veces que Sebastián vio la misma expresión en sus ojos. Primero lástima, luego incomodidad, finalmente miedo. «Nadie quiere a un hombre roto», pensó mientras intentaba encender el fuego con una sola mano. Los fósforos se le caían, la leña resbalaba. Tardó 20 minutos en lograr una llama débil. Afuera, el viento aulló más fuerte. Los cristales de la ventana temblaron. Sebastián miró hacia el camino vacío. Había puesto otro anuncio en el pueblo hace una semana. «Se busca empleada para tareas del hogar. Buen sueldo. Habitación incluida». No mencionó su mano. Ya no tenía sentido. Todos en el valle sabían quién era él. El héroe roto, el soldado que volvió incompleto. Nadie vendría. Estaba seguro. Nadie nunca venía. Y entonces, como si el destino quisiera contradecirlo, escuchó el golpe. 3 golpes secos en la puerta de madera, firmes, sin titubeo. Sebastián frunció el ceño. No esperaba a nadie. El cartero no subía hasta aquí con este clima. Los vecinos lo evitaban desde hacía meses. ¿Quién podría ser? Se acercó a la puerta con cautela. Con la mano izquierda, la única que le quedaba, quitó la tranca de hierro y abrió. El viento entró como una bofetada, trayendo consigo copos de nieve y el olor a pino mojado. Y ahí, en el umbral, estaba ella. Era una mujer joven, quizás de 28 años, aunque era difícil saberlo. Su rostro estaba enrojecido por el frío, sus labios agrietados,
Sus ojos oscuros brillaban con algo que Sebastián no supo identificar. ¿Desafío? ¿Determinación? ¿Locura? Pero lo que más llamó su atención fue el cabello. Lo llevaba suelto, completamente suelto, cayendo sobre sus hombros y espalda en ondas salvajes y despeinadas. Ninguna mujer respetable llevaba el cabello así. Era impropio, era rebelde, era como si ella hubiera decidido ignorar cada regla del mundo y vivir bajo sus propias leyes. Su vestido era sencillo, de tela gruesa, color marrón, manchado de barro en el dobladillo. Llevaba un morral viejo colgado del hombro y botas de hombre que le quedaban grandes. —¿Usted es Sebastián Herrera? —preguntó ella. Su voz era firme, directa, sin el tono meloso que usaban las otras mujeres cuando lo conocían. —Sí, vengo por el trabajo. Sebastián la miró en silencio. Luego miró su manga vacía, esperando la reacción de siempre, el estremecimiento, la mirada que se desvía, el paso hacia atrás. Pero ella no hizo nada de eso. Sus ojos se posaron un segundo en la manga vacía, sin más emoción que quien mira una puerta o una ventana. Luego volvieron a su rostro. —¿Me va a dejar entrar o prefiere que congele aquí afuera? Sebastián parpadeó. En 3 años, ninguna mujer le había hablado así. Ninguna lo había mirado sin lástima, sin miedo, sin esa distancia incómoda que lo hacía sentir como un animal herido en exhibición. —Pase —dijo finalmente, haciéndose a un lado. Ella entró sacudiéndose la nieve de los hombros. Miró alrededor de la cabaña con ojo crítico. Los platos sucios, la ceniza, el desorden. Si sintió asco o sorpresa, no lo mostró. —Soy Valeria —dijo sin voltearse—. Valeria Montes. Montes. El apellido golpeó a Sebastián como un puño en el estómago. Montes. Como Joaquín Montes. Como el hombre cuya vida había salvado perdiendo su mano. Pero no dijo nada. Solo cerró la puerta contra el viento y la observó mientras ella dejaba su morral en el suelo y se quitaba las botas mojadas con una naturalidad que parecía decir: «Ya estoy en casa». La primera noche, Valeria durmió en el cuarto pequeño junto a la cocina. Era apenas un espacio con una cama angosta, una silla de madera y una ventana que dejaba entrar el frío por las rendijas. Pero era más de lo que había tenido en meses. Se acostó vestida con las mantas hasta el cuello, escuchando el viento golpear las paredes de piedra. No podía dormir. Su mente daba vueltas como un molino enloquecido. Había mentido. Desde el momento en que cruzó esa puerta, cada palabra, cada gesto, cada mirada era parte de una mentira elaborada que llevaba meses planeando. Su nombre era real: Valeria Montes, hermana menor de Joaquín Montes, el soldado cuya vida Sebastián había salvado perdiendo su propia mano. Joaquín había vuelto de la guerra completo: 2 brazos, 2 piernas, todos sus dedos. Se había casado con su novia de siempre, había heredado la hacienda de su padre, tenía 3 hijos hermosos y una vida que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero Joaquín era un cobarde. Valeria lo sabía porque lo había visto. Había visto cómo su hermano evitaba hablar de la guerra, cómo cambiaba de tema cuando alguien mencionaba a Sebastián Herrera, cómo se ponía pálido y nervioso si alguien preguntaba por el héroe que le había salvado la vida. —¿Por qué nunca lo visitas? —le había preguntado Valeria una noche, hace 6 meses. —Vive solo en las montañas. Dicen que nadie quiere trabajar para él, que está abandonado. Joaquín había apretado los labios. —Eso no es asunto tuyo, Valeria. Le debes la vida. —Le debo la paz —había respondido Joaquín con voz cortante—. Y la paz significa no remover el pasado. Él eligió hacer lo que hizo. Nadie se lo pidió. No tengo que cargar con esa culpa. Valeria había sentido náuseas. Su hermano,
El hombre que ella había admirado toda su vida no era más que un cobarde que prefería olvidar a quien lo había salvado porque el recuerdo lo hacía sentir incómodo. Esa noche tomó una decisión. Si Joaquín no iba a pagar la deuda, ella lo haría. Los siguientes meses fueron de preparación. Investigó todo sobre Sebastián Herrera. ¿Dónde vivía? ¿Cómo vivía? El anuncio que ponía cada tanto buscando empleada. Las 7 mujeres que habían huido. Sabía que él no la reconocería. Joaquín nunca hablaba de su familia con sus compañeros de armas. Y ella había cambiado mucho desde la última vez que alguien de fuera de su pueblo la había visto. Antes era una niña de trenzas prolijas y vestidos almidonados. Ahora era una mujer de 27 años, con el cabello salvaje y los ojos de quien ha visto demasiado. Su plan era simple: trabajar para él sin revelar quién era, cuidarlo, ayudarlo, devolverle algo de la dignidad que la cobardía de su hermano le había robado. Y cuando sintiera que la deuda estaba saldada, se iría sin decir nada. Era un plan perfecto, limpio, sin complicaciones emocionales. Pero ahora, acostada en esa cama fría, escuchando la respiración pesada de Sebastián en la habitación de al lado, Valeria sentía que algo se retorcía en su pecho. Había esperado encontrar a un hombre destruido, un despojo humano, alguien digno de lástima. En cambio, encontró a un hombre que la había mirado con ojos cansados, pero no derrotados, que le había abierto la puerta sin preguntas, que no había intentado explicar su manga vacía ni pedir disculpas por el desorden de su casa. Había encontrado dignidad donde esperaba encontrar ruinas. Y eso complicaba todo. A la mañana siguiente, Valeria se levantó antes del amanecer. El frío era brutal, pero ella había crecido en las montañas y sabía cómo moverse en el invierno. Encendió el fuego de la cocina, puso agua a hervir, encontró harina y manteca en la despensa y comenzó a preparar pan. Cuando Sebastián salió de su habitación 1 hora después, el aroma a pan fresco llenaba la cabaña. Se detuvo en el umbral de la cocina, mirándola con expresión indescifrable. Valeria estaba de espaldas, amasando con fuerza, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada oscura. Sus manos trabajaban la masa con ritmo seguro. «No esperaba que siguiera aquí», dijo Sebastián finalmente. Valeria no se volteó. «¿Por qué no? Todas se van. Yo no soy todas». Silencio. Valeria sintió su mirada en la espalda, pesada, evaluadora. «¿Por qué vino aquí?», preguntó él. «Este lugar está en medio de la nada. El trabajo es duro. El sueldo no es tanto». Valeria dejó de amasar. Se limpió las manos en el delantal y se volteó para mirarlo. A la luz gris de la mañana, pudo verlo mejor que la noche anterior. Era alto, de hombros anchos que alguna vez debieron ser poderosos. Su rostro era anguloso, con una barba de varios días y ojeras profundas. Pero sus ojos eran lo que la detuvo. Oscuros como la tierra mojada, llenos de algo que parecía una pregunta sin respuesta. «Necesitaba trabajo», dijo ella con simpleza. «Usted necesitaba ayuda. No es más complicado que eso». «Todo es complicado», respondió él, «especialmente cuando parece simple». Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. «Entonces complíquelo si quiere. Yo solo vine a trabajar». Sebastián la observó un momento más. Luego asintió, como si hubiera tomado una decisión interna. «El desayuno se hace a las 7, el almuerzo a las 12, la cena a las 7 de la noche. Los animales se alimentan al amanecer y al atardecer. La leña se corta los martes y viernes. La ropa se lava los lunes. ¿Algo más?» «Sí», su voz se endureció. «No me trate como un inválido. No me ayude a hacer cosas que puedo hacer solo. Y no me mire como me miran todos». «¿Cómo lo miran todos?».
como si fuera la mitad de un hombre. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero su rostro no mostró nada. «Yo no veo mitades, señor Herrera. Solo veo un hombre que necesita que alguien lave sus platos. ¿Vamos a seguir hablando o puedo volver a mi pan?» Por primera vez desde que llegó, Valeria vio algo cambiar en los ojos de Sebastián. No fue una sonrisa, ni siquiera un gesto. Fue apenas un destello, como el sol asomando entre nubes de tormenta. Se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir nada más. Valeria volvió a su masa, el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Esto iba a ser más difícil de lo que pensó. Mucho más difícil. La primera semana pasó en silencio tenso. Valeria trabajaba. Sebastián la evitaba. Ella limpiaba la casa de arriba a abajo, sacando capas de polvo y abandono que se habían acumulado durante meses. Lavaba la ropa en el arroyo helado, con las manos entumecidas y los dedos agrietados por el frío. Cocinaba 3 comidas al día, siempre a la hora exacta, siempre dejando el plato de Sebastián en la mesa sin comentarios. Él comía solo, siempre solo. Se sentaba cuando ella se retiraba a la cocina, masticaba en silencio, dejaba el plato vacío y desaparecía hacia el granero o el bosque. Valeria no se quejaba, no preguntaba, no buscaba conversación, pero lo observaba. Observaba cómo luchaba para ensillar el caballo con una sola mano, negándose a pedir ayuda aunque le tomara 3 veces más tiempo del necesario. Observaba cómo cortaba leña con un hacha modificada que él mismo había diseñado, sujetando el mango contra su cuerpo para compensar la falta de agarre. Observaba cómo algunas noches se quedaba sentado en el porche, mirando las estrellas con expresión de quien busca respuestas que nunca llegan. Era terco, orgulloso, obstinado hasta lo absurdo. Y había algo en esa terquedad que hacía que el pecho de Valeria doliera de una manera que no entendía. El 8º día, la tormenta llegó. No fue una tormenta común, fue una de esas bestias blancas que bajan de las cumbres más altas y devoran todo a su paso. El viento aullaba como un lobo herido. La nieve caía tan espesa que no se podía ver más allá de 3 metros. La temperatura bajó tanto que el agua del pozo se congeló. Sebastián había salido al amanecer a revisar las trampas de conejos en el bosque. Valeria lo había visto partir envuelto en su abrigo de piel, la manga vacía ondeando con el viento. «Va a nevar fuerte», le había advertido ella desde la puerta. «Conozco estas montañas», había respondido él sin mirarla. «Volveré antes del mediodía». Pero el mediodía llegó y él no volvió. Las 2 de la tarde, las 4, las 5. Valeria miraba por la ventana mientras la luz se desvanecía y la tormenta rugía cada vez más fuerte. El fuego crepitaba en la chimenea, pero el calor no alcanzaba a calmar el frío que sentía en el estómago. «Se conoce estas montañas», se repetía. «Sabe lo que hace». Pero otra voz, más oscura, susurraba: «Tiene una sola mano. Si se cae, si se lastima, si se pierde». A las 6 de la tarde, Valeria tomó una decisión. Se puso el abrigo más grueso que encontró, se ató una bufanda alrededor de la cara, tomó una linterna de aceite y salió a la tormenta. El viento la golpeó como un muro de hielo. La nieve se le metía en los ojos, en la boca, en cada rendija de su ropa. Apenas podía ver la linterna frente a su cara. «¡Sebastián!», gritó, pero el viento se tragó su voz. Avanzó hacia el bosque, siguiendo el camino que había visto tomar a él tantas veces. Cada paso era una batalla. La nieve le llegaba a las rodillas en algunos lugares, a la cintura en otros. «¡Sebastián!». Nada, solo el aullido del viento y el crujir de las ramas bajo el peso de la nieve. Caminó durante lo que parecieron horas. Los dedos de sus pies ya no los sentía. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. El frío se había convertido en dolor, y el dolor en una especie de entumecimiento aterrador. «Voy a morir aquí», pensó.
Voy a morir buscando a un hombre que ni siquiera sabe quién soy. Y entonces lo vio. Una forma oscura contra la nieve blanca, medio enterrada junto a un árbol caído. ¡Sebastián! Corrió, tropezando, cayendo, levantándose. Cuando llegó a su lado, él estaba consciente pero tembloroso, el rostro pálido como la nieve que lo rodeaba. Su pierna izquierda estaba atrapada bajo una rama gruesa. «Valeria», su voz era apenas un susurro. «¿Qué diablos hace aquí?» «Callarse y dejar que lo ayude», respondió ella, ya arrodillándose junto a la rama. «No puedo mover la pierna». «Ya lo veo». Valeria evaluó la situación. La rama era pesada pero no enorme. Con las dos manos podría levantarla lo suficiente para que él sacara la pierna. Pero él tendría que ayudar. «Escúcheme», dijo con voz firme. «Cuando yo levante, usted se arrastra hacia atrás. ¿Entiende? No va a poder levantar eso sola. Míreme». Sus ojos se encontraron en la oscuridad tormentosa. Valeria vio algo en la mirada de él que no había visto antes. No era miedo, era algo más profundo, más vulnerable. «Confíe en mí», dijo ella. Sebastián asintió. Valeria clavó los talones en la nieve, agarró la rama con ambas manos y tiró con toda su fuerza. Los músculos de sus brazos gritaron. Su espalda crujió. La rama se movió apenas unos centímetros. «¡Ahora!», gritó. Sebastián se arrastró hacia atrás con un gruñido de dolor. Su pierna quedó libre. Valeria soltó la rama y cayó de rodillas, jadeando. «¿Puede caminar?», preguntó. «Creo que sí, no está rota, solo aplastada». «Entonces levántese, apóyese en mí». «Yo puedo». «No me discuta, apóyese en mí». Por primera vez desde que se conocieron, Sebastián obedeció sin protestar. Se apoyó en ella, su brazo izquierdo sobre los hombros de Valeria, su cuerpo pesado contra el de ella. Olía a pino y sudor y miedo. Valeria sintió el calor de él contra su costado, tan diferente al frío que los rodeaba. Caminaron juntos a través de la tormenta, paso a paso, caída tras caída, levantándose cada vez. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, ambos estaban al borde del colapso. Valeria lo ayudó a sentarse junto al fuego. Le quitó las botas empapadas, envolvió su pierna hinchada en mantas calientes. Él la miraba mientras ella trabajaba, con una expresión que ella no supo leer. «¿Por qué?», preguntó finalmente con voz ronca. «¿Por qué qué?». «¿Por qué salió a buscarme? Pudo haber muerto». Valeria se detuvo, lo miró a los ojos. «Porque nadie merece morir solo en la nieve». «Eso no es una respuesta». «Es la única que tengo». Silencio. El fuego crepitaba. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. «Gracias», dijo Sebastián finalmente, y la palabra sonó como si le costara pronunciarla, como si fuera la primera vez en años que la decía. Valeria asintió y se alejó hacia la cocina para preparar algo caliente, pero sus manos temblaban y no era por el frío. Los días que siguieron a la tormenta fueron diferentes. No hubo grandes declaraciones ni conversaciones profundas, pero el silencio entre ellos cambió de textura. Antes era un muro, ahora era un puente. La pierna de Sebastián sanó rápido, apenas una contusión severa que requería descanso. Por primera vez, desde que Valeria llegó, él se quedó en la casa durante el día. Se sentaba junto al fuego con un libro que no leía, o tallaba figuras de madera con un cuchillo pequeño que manejaba con sorprendente destreza. Valeria lo observaba de reojo mientras trabajaba. Había algo hipnótico en ver su mano izquierda moverse con precisión, creando formas donde antes solo había un trozo de madera informe. «¿Qué está haciendo?», preguntó ella una mañana sin poder contenerse. Sebastián levantó la figura a medio terminar. Era un caballo, pequeño y delicado. «Los hacía de niño», dijo,
Mi abuelo me enseñó. Pensé que había olvidado cómo, pero las manos recuerdan cosas que la mente olvida. «Mano», corrigió Valeria sin pensar, y luego se mordió la lengua. Pero Sebastián no se ofendió. Por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa leve cruzó su rostro. Fue apenas un destello, pero cambió su cara por completo. «Mano», repitió. «Tiene razón, una mano, pero resulta que una es suficiente para algunas cosas». Valeria sintió el calor subir a sus mejillas y volvió rápidamente a su tarea de pelar papas. Esa tarde, él la ayudó en la cocina. No fue algo planeado ni discutido. Simplemente apareció mientras ella preparaba la cena y se sentó en un banco junto a la mesa. «¿Puedo hacer algo?», preguntó. Valeria lo miró sorprendida. «Pensé que no quería que lo tratara como inválido. No es tratarme como inválido, es, no sé, participar». Ella le pasó un tazón de habas. «Desgránelas». Sebastián tomó el tazón y comenzó a trabajar con su única mano, usando la mesa como apoyo para las vainas. Era lento, torpe al principio, pero no se rindió. Trabajaron en silencio, lado a lado. El sonido de las habas cayendo en el tazón, el burbujeo de la olla, el crepitar del fuego. «¿De dónde viene?», preguntó él de pronto. «Del sur, un pueblo pequeño. No lo conocería». «¿Tiene familia?». Valeria sintió un nudo en el estómago. Ahí estaba, la pregunta que temía. «Un hermano», dijo eligiendo las palabras con cuidado. «Pero no hablamos». «¿Por qué?». «Porque él eligió olvidar ciertas cosas, y yo no puedo perdonar el olvido». Sebastián la miró con curiosidad, pero no presionó. «El olvido es un lujo que no todos pueden darse», dijo finalmente. «A veces envidiamos a los que olvidan, a veces los despreciamos, a veces ambas cosas». Valeria lo miró. Había algo en su voz que sugería que hablaba de experiencia propia. «¿Usted qué querría olvidar?», preguntó. Sebastián dejó de desgranar. Su mirada se perdió en algún punto lejano. «El sonido», dijo en voz baja, «la explosión, los gritos, el olor a carne quemada». Hizo una pausa, y la cara de él. «¿Él?». «El hombre que salvé». Su voz se endureció. «Joaquín». Así se llamaba. Lo último que vi antes de perder la mano fue su cara, llena de terror, mientras la granada caía entre nosotros. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Ahí estaba, el nombre de su hermano, pronunciado por el hombre que le había dado todo y no había recibido nada a cambio. «¿Qué pasó con él?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Sobrevivió. Volvió a su pueblo. Se casó. Tuvo hijos. Lo sé porque al principio enviaba cartas». Una risa amarga. «Dejaron de llegar hace 2 años. Supongo que es más fácil olvidar a quien te recuerda lo peor de ti mismo». Valeria apretó el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Quizás no lo olvidó», dijo con voz tensa. «Quizás simplemente es un cobarde». Sebastián la miró con sorpresa ante la dureza de su tono. «Quizás», concedió, «pero ya no importa. Hice lo que hice porque era lo correcto, no por gratitud futura. Si esperamos que la gente nos pague por nuestros actos, vivimos como acreedores eternos. Es una forma miserable de existir». Valeria bajó la mirada. Sintió vergüenza, ardiente, profunda vergüenza, porque ella estaba ahí exactamente para eso, para pagar una deuda, y él acababa de decirle que las deudas no deberían importar. «¿Está bien?», preguntó él, notando su cambio. «Sí, solo pensando». «¿En qué?». «En que quizás usted es mejor persona de lo que merece este mundo». Sebastián soltó una risa seca. «O quizás el mundo es exactamente lo que merecemos todos, ni más ni menos».
Terminaron de preparar la cena en silencio, pero cuando se sentaron a comer, algo había cambiado. Ya no comían en turnos separados, ya no evitaban mirarse. Comieron juntos, frente a frente, con el fuego calentándolos y la tormenta ya solo un recuerdo fuera de las ventanas. Y Valeria, por primera vez desde que llegó, se preguntó si no estaba cometiendo un error terrible. No el error de estar ahí, el error de empezar a sentir algo que no debería sentir. Fue un martes. Valeria lo recordaría siempre. Sebastián había salido a cortar leña como hacía cada semana. Valeria lo había visto partir con su hacha modificada, la determinación grabada en cada línea de su rostro. Pero algo salió mal. Lo escuchó antes de verlo. Un grito ahogado, seguido de un golpe sordo. Corrió hacia el patio trasero donde él cortaba la leña y lo encontró en el suelo, sosteniendo su muñeca izquierda contra el pecho. ¿Qué pasó? Nada. Solo resbalé. Pero su cara estaba pálida y la muñeca comenzaba a hincharse. «Déjeme ver. Estoy bien. No me discuta». Se arrodilló junto a él y con cuidado infinito tomó su mano izquierda entre las suyas. Era la primera vez que lo tocaba de verdad. No un apoyo durante la tormenta, no un roce accidental, un toque deliberado, intencional. Sintió su piel áspera, callosa por el trabajo. Sintió los tendones tensos bajo sus dedos. Sintió el temblor leve que lo recorría. La muñeca no estaba rota, torcida, quizás. Hinchada, necesitaría hielo y descanso, pero lo que más la impactó no fue la lesión. Fue darse cuenta de que él había dejado de respirar. Levantó la vista y encontró sus ojos fijos en ella, con una expresión que la desarmó por completo. No era dolor, era algo más profundo, más hambriento. Era la mirada de alguien que no recuerda la última vez que fue tocado con gentileza. «No es grave», dijo Valeria, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Pero necesita descansar la mano». «¿Mano?», repitió él, y una sonrisa triste cruzó su rostro. «Es la única que me queda. Si la pierdo, no la va a perder. No sea dramático». Pero mientras lo decía, no soltó su mano, y él no la retiró. Se quedaron así un momento, arrodillados en la tierra fría, conectados por un toque que ninguno de los dos quería romper. Fue Valeria quien finalmente se apartó. Se levantó, se sacudió la falda, extendió la mano para ayudarlo. «Vamos adentro. Voy a prepararle un vendaje». Sebastián tomó su mano para levantarse y cuando estuvo de pie, no la soltó inmediatamente. La sostuvo un segundo más de lo necesario. «Gracias», dijo. «Ya me agradeció una vez. No necesita repetirlo cada vez que hago algo. No es solo por esto». Su voz era baja, casi un susurro. «Es por quedarse». Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. «Es mi trabajo», respondió más cortante de lo que pretendía. «No, esto no es trabajo. Esto es otra cosa». Se separaron y caminaron hacia la cabaña en silencio, pero el aire entre ellos había cambiado de nuevo. Era más denso, más cargado. Dentro, Valeria preparó el vendaje con movimientos precisos. Había aprendido a curar heridas de niña, cuando su madre enfermaba y ella tenía que cuidar de toda la familia. Sebastián se sentó en la silla junto al fuego, observándola trabajar. «¿Tiene manos de curandera?», dijo. «Tengo manos de quien ha tenido que arreglárselas sola». «¿Siempre fue así? ¿Sola?». Valeria mojó una tela en agua fría y la envolvió alrededor de su muñeca con cuidado. «Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Mi padre nunca se recuperó. Mi hermano vaciló. Mi hermano estaba demasiado ocupado con sus propios problemas». «¿Qué problemas? Ser importante, ser admirado, ser todo lo que yo no podía ser». Sebastián la miró con esa intensidad que ella empezaba a reconocer. Los hombres que necesitan ser admirados suelen ser los menos dignos de admiración,
Valeria terminó el vendaje y se apartó. Listo, no use la mano por 2 días. Eso va a ser difícil. Solo tengo una. Entonces, tendrá que depender de mí, lo dijo sin pensar. Las palabras salieron solas, y cuando se dio cuenta de lo que había dicho, ya era demasiado tarde para retractarse. Sebastián la miró. Algo cambió en sus ojos, algo que parecía miedo mezclado con esperanza. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. «Depende de qué. ¿Por qué nunca me mira la manga?» Valeria parpadeó. «¿Perdón?» «Todos miran. Es lo primero que ven, la manga vacía, el brazo que no está. Incluso cuando intentan no mirar, sus ojos van ahí. Pero usted...» Hizo una pausa. «Usted nunca mira. Desde el primer día, era cierto, Valeria lo sabía. Había hecho un esfuerzo consciente para no mirar, para no recordarle lo que había perdido. Pero nunca pensó que él lo notaría. «Porque no importa», dijo finalmente. «¿No le importa que sea medio hombre? Usted no es medio hombre». Su voz salió más firme de lo que pretendía. Perdió una mano. No perdió quién es. Sebastián se quedó en silencio un largo momento. Cuando habló, su voz estaba ronca. «Hace 3 años que no escucho algo así. Entonces la gente que lo rodea es idiota». Una risa escapó de él, real, genuina, como si le arrancaran el sonido del pecho contra su voluntad. «Quizás lo son, o quizás yo dejé de darles la oportunidad de ser otra cosa». Valeria sintió que algo se derretía dentro de ella, algo que había mantenido congelado durante mucho tiempo. «¿Me deja ver?», preguntó de pronto. Sebastián frunció el ceño. «¿Ver qué?». «Su brazo, donde termina». El silencio fue absoluto. Los ojos de Sebastián se oscurecieron, su mandíbula se tensó. «¿Por qué?», preguntó con voz dura. «Porque escondemos lo que nos avergüenza, y mientras lo escondamos, la vergüenza nos controla». Él la miró durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, comenzó a desatar el nudo que sujetaba su manga vacía. La tela cayó. El brazo terminaba justo debajo del codo. La piel estaba cicatrizada, irregular, de un tono más claro que el resto. Era evidente que la herida había sido brutal, traumática. Valeria extendió la mano y con una delicadeza que no sabía que poseía, tocó la cicatriz. Sebastián se estremeció. Todo su cuerpo se tensó como un arco, pero no se apartó. «No es feo», dijo ella en voz baja. «Es solo diferente. Es monstruoso. No, es la marca de lo que hizo por alguien más. Es un testimonio, no un defecto». Sebastián la miró con ojos brillantes. Por un momento, Valeria pensó que iba a llorar, pero no lo hizo. En cambio, tomó la mano de ella con su mano izquierda y la apretó suavemente. «¿Quién es usted, Valeria Montes?», preguntó. «¿De dónde salió?». Y ella, atrapada entre la verdad y la mentira, solo pudo responder: «Soy alguien que también está rota, solo que mis cicatrices no se ven». El invierno se derretía sobre las montañas de San Cristóbal. Los primeros brotes verdes asomaban entre la nieve y los pájaros volvían a cantar en los pinos. 2 meses habían pasado desde la tormenta, 2 meses de convivencia, de comidas compartidas, de silencios que ya no eran incómodos sino necesarios, de miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. Valeria había dejado de contar los días. Al principio llevaba un registro mental. Día 15. Cocinamos juntos por primera vez. Día 23. Me contó de la guerra. Día 31. Tocó mi mano sin razón. Pero ahora los días se confundían unos con otros, en una rutina que se había vuelto casi sagrada. Se levantaban con el sol, desayunaban juntos, trabajaban, ella en la casa, él en el campo y el granero. Almorzaban. Por las tardes, él tallaba mientras ella cosía o leía en voz alta de algún libro viejo que encontraba en la biblioteca polvorienta de la cabaña. Cenaban.
Y luego, antes de dormir, se sentaban frente al fuego y hablaban de todo y de nada, de sus infancias, de sus miedos, de los sueños que habían tenido y los que habían abandonado. Sebastián le contó de María, la mujer con quien pensó casarse antes de la guerra. Se había ido con otro mientras él luchaba en el frente, no porque fuera mala, sino porque la espera la había roto. «No la culpo», dijo una noche. «¿Quién querría esperar a alguien que podría volver en pedazos?» Y al final volví exactamente así. Valeria le contó de su padre, un hombre bueno destruido por el alcohol después de la muerte de su madre, de las noches que pasó cuidándolo mientras él deliraba, de la mañana que lo encontró frío en su cama, con una expresión de paz que nunca había tenido en vida. «A veces pienso que la muerte fue un regalo para él», confesó, «y me odio por pensarlo». No debería odiarse. La compasión a veces se parece al alivio. Lo que no le contó fue lo de Joaquín, lo de la deuda, lo de la razón real por la que había llegado a su puerta. Cada día que pasaba, la mentira pesaba más, y cada día que pasaba, el corazón de Valeria latía más rápido cuando él entraba a la habitación. Fue en abril cuando todo cambió. Era una tarde tibia, casi cálida. Valeria estaba tendiendo ropa en la cuerda del patio cuando escuchó cascos de caballo acercándose. Visitantes. En todo el tiempo que llevaba ahí, nunca había venido nadie. Se secó las manos y caminó hacia el frente de la cabaña. Sebastián ya estaba ahí, de pie en el porche, mirando el camino con expresión tensa. Un hombre llegaba a caballo, era del pueblo. Valeria lo reconoció vagamente. El cartero. «Señor Herrera», saludó el hombre sin desmontar, «traigo carta». Sebastián frunció el ceño. No recibía cartas desde hacía años. «¿De quién?» «No sé, señor. Viene del sur, de un pueblo llamado Valle Verde». «Valle Verde». Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. Valle Verde era su pueblo, el pueblo de Joaquín. Sebastián tomó la carta y el cartero se fue sin más ceremonia. La miró durante un largo momento, como si pudiera adivinar su contenido sin abrirla. «¿Quiere que lo deje solo?», preguntó Valeria, la voz más aguda de lo normal. «No, quédese». Abrió el sobre con su única mano, sacó la hoja de papel y comenzó a leer. Valeria observó cómo su rostro cambiaba. Primero confusión, luego sorpresa, luego algo que parecía dolor mezclado con rabia. «Es de él», dijo finalmente. «De Joaquín». El corazón de Valeria dejó de latir. «¿Qué dice?» Sebastián soltó una risa amarga. «Dice que se enteró de que estoy solo, que siente no haber escrito antes, que las cosas se complicaron, que ahora su vida está estable y quiere reconectarse». Hizo una pausa. «Y dice que tiene una hermana, Valeria, que desapareció hace meses sin dejar rastro. Pregunta si por casualidad la he visto». El mundo se detuvo. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que las paredes se cerraban a su alrededor, que todo lo que había construido en esos meses se derrumbaba como un castillo de arena. Sebastián levantó la vista de la carta. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Valeria Montes», dijo lentamente, «del sur, pueblo pequeño, un hermano con quien no habla». Ella no pudo responder. Las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Es usted?», preguntó él. «¿Es su hermana?». El silencio fue respuesta suficiente. Sebastián dejó caer la carta. Su rostro se endureció como piedra. «Todo este tiempo», dijo con voz baja, peligrosa, «todo este tiempo sabía quién era yo, sabía lo que hice», y no dijo nada. «Sebastián, déjeme explicar». «¿Explicar qué?». «Que vino aquí por lástima, que soy un proyecto de caridad para la familia Montes». «No es eso». «Entonces, ¿qué es?». Su voz se elevó. «¿Por qué vino? ¿Qué quería de mí?». Valeria sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Quería
Quería pagar la deuda que mi hermano nunca pagó. Sebastián se quedó inmóvil. Su rostro era una máscara de dolor. Una deuda, repitió. Eso es lo que soy, una deuda. No, Sebastián, escúcheme. Salga de mi casa. Por favor, salga. Su voz retumbó en las montañas como un trueno. Valeria dio un paso atrás, temblando. Lo que siento por usted es real, dijo con voz rota. No empezó así, pero ahora no importa, la interrumpió él, porque todo lo que ha pasado está construido sobre una mentira, y las mentiras envenenan todo lo que tocan. Se dio la vuelta y entró a la cabaña, cerrando la puerta tras él. Valeria se quedó sola en el porche, con el viento de primavera acariciándole el rostro y el corazón hecho pedazos en el pecho. Valeria caminó durante horas. No tenía rumbo, no tenía plan. Solo ponía un pie delante del otro, alejándose de la cabaña, de la montaña, de todo lo que había construido y destruido en esos meses. El sol se ocultaba cuando finalmente se detuvo. Estaba en el cruce de caminos que llevaba al pueblo. A la izquierda, San Cristóbal. A la derecha, el camino largo hacia Valleverde. Podía volver a su pueblo, enfrentar a Joaquín, seguir con la vida que había abandonado. Pero esa vida ya no le pertenecía. La mujer que había salido de Valleverde hace 3 meses ya no existía. La había reemplazado alguien diferente. Alguien que había descubierto que el amor no era una deuda que se paga, sino un regalo que se da sin esperar nada a cambio. Y ella lo había arruinado todo. Se sentó en una piedra junto al camino y lloró. Lloró por la mentira, por la verdad, por el hombre que había dejado atrás con el corazón destrozado, convencido de que ella solo lo veía como un proyecto de caridad. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando finalmente levantó la vista, la noche había caído. Las estrellas brillaban frías y distantes, indiferentes a su dolor. ¿Qué voy a hacer?, pensó. ¿A dónde voy a ir? Y entonces lo supo. No iba a huir. No iba a volver a Valleverde. No iba a pretender que nada había pasado. Iba a quedarse. Iba a luchar. Iba a demostrarle a Sebastián que lo que sentía era real, aunque le tomara el resto de su vida. Pero primero necesitaba entender algo. Se levantó y caminó hacia el pueblo, no hacia la posada ni hacia la tienda, hacia la única persona que podría ayudarla, el padre Tomás. El sacerdote la recibió en la pequeña iglesia, sin sorpresa ni juicio en sus ojos ancianos. La esperaba, dijo simplemente. ¿Cómo? Sebastián vino hace 1 hora. Me contó todo. Valeria sintió que el corazón se le hundía. ¿Qué dijo? El padre Tomás la invitó a sentarse en un banco de madera gastada. Dijo que había sido un tonto por confiar, que debería haber sabido que nadie viene a estas montañas sin una razón oculta, que usted era igual que todos los demás. Valeria cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un cuchillo. Pero, continuó el sacerdote, también dijo algo más. ¿Qué? Dijo que no sabe cómo va a vivir sin ella. Valeria abrió los ojos de golpe. ¿Eso dijo? Con esas palabras exactas. Y luego se fue, furioso consigo mismo por haberlo admitido. El silencio llenó la iglesia. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. «Padre», dijo Valeria finalmente, «cree que hay algunos errores que no pueden perdonarse». El anciano la miró con ojos que habían visto demasiado del mundo para sorprenderse por nada. «Hija mía, si creyera eso, no estaría en esta profesión». Hizo una pausa. «Pero el perdón no se exige, se gana, y a veces la forma de ganarlo es simplemente estar presente cuando la otra persona está lista para darlo. Y si nunca está listo, entonces habrás vivido amando sin condiciones, y eso, hija mía, nunca es tiempo perdido».
Valeria pasó la noche en la pequeña habitación de huéspedes de la iglesia. No durmió. Solo pensó. Pensó en el primer día que llegó a la cabaña, en la mirada de Sebastián cuando abrió la puerta, en todas las mañanas compartidas, las tardes de trabajo, las noches junto al fuego. Pensó en la forma en que él tallaba madera con su única mano, creando belleza donde otros solo verían limitación. En cómo la había mirado cuando ella tocó su cicatriz por primera vez. En el temblor de su voz cuando dijo, «Gracias por quedarse». Y pensó en la carta de Joaquín, en el hermano cobarde que había preferido olvidar a quien le salvó la vida. En cómo ella había venido a limpiar esa mancha, pero terminó creando una peor. Al amanecer, tomó una decisión. No iba a volver a la cabaña. No todavía. Sebastián necesitaba tiempo para procesar, para sanar, para decidir si podía perdonarla. Pero tampoco iba a irse. Alquiló una pequeña habitación en la posada del pueblo. Encontró trabajo ayudando en la panadería. Y todos los días, sin falta, enviaba algo a la cabaña de la montaña. El primer día, una hogaza de pan recién horneado. El segundo, un frasco de miel que sabía que a él le gustaba. El tercero, un libro de poesía que encontró en una tienda vieja. Nunca adjuntaba notas, no explicaciones, no disculpas, solo regalos pequeños que decían, sin palabras, «Sigo aquí, sigo pensando en ti». Sebastián no respondió, no bajó al pueblo, no envió mensaje alguno, pero tampoco devolvió los regalos, y Valeria eligió ver eso como esperanza. Los días se convirtieron en semanas. La primavera se instaló completamente sobre las montañas. Los campos se llenaron de flores silvestres y el aire olía a renovación. Valeria seguía enviando sus pequeños obsequios. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima. «Está perdiendo su tiempo», le dijo la dueña de la panadería una mañana. «Ese hombre está demasiado roto para amar». «No está roto», respondió Valeria. «Solo está herido, y las heridas se curan. Aunque él no quiera que lo curen, especialmente entonces». Una tarde, mientras trabajaba en la panadería, la puerta se abrió. Valeria levantó la vista, esperando un cliente. Era Sebastián. Estaba más delgado de lo que recordaba. Ojeras profundas marcaban su rostro. Pero sus ojos tenían algo diferente. Ya no eran piedra fría, eran tormenta contenida. «Necesitamos hablar», dijo. Caminaron en silencio hasta el puente de piedra que cruzaba el río, en las afueras del pueblo. Era un lugar apartado donde nadie los escucharía. Sebastián se apoyó en la baranda, mirando el agua correr debajo. Valeria se quedó a unos pasos de distancia, sin saber si acercarse o mantener la distancia. 3 semanas, dijo él finalmente sin mirarla. 3 semanas recibiendo sus regalos, pan, miel, libros, hierbas, cada día algo nuevo en mi puerta. No sabía si los quería, no los quería. Su voz era dura, los odiaba. Cada uno me recordaba que usted existía, que me había mentido, que todo había sido una farsa. Valeria sintió el dolor en su pecho, pero no dijo nada. Dejó que él hablara. Intenté tirarlos. El pan lo dejé para los pájaros, la miel la derramé en el bosque, los libros... Hizo una pausa. Los libros los quemé. Entiendo. No, no entiende. Se volteó para mirarla. Sus ojos ardían. Porque cada vez que destruía algo, me sentía peor, como si estuviera destruyendo una parte de mí mismo. Valeria dio un paso hacia él. «Sebastián, déjeme terminar». Levantó la mano. «Necesito decir esto, o nunca podré». Ella asintió y esperó. Ayer recibí otra carta de su hermano. Sacó un papel del bolsillo.
Me pregunta si encontré a su hermana. Dice que está preocupado, que ella siempre fue la oveja negra de la familia, la rebelde, la que nunca encajó. Dice que espera que no le haya causado problemas. Valeria apretó los puños. Joaquín no sabe nada de mí. Eso está claro. Sebastián guardó la carta. Pero lo que me impactó no fue lo que dijo de usted. Fue lo que no dijo de mí. ¿Qué quiere decir? En toda la carta ni una vez menciona lo que pasó en la guerra. Ni una vez dice, gracias. Ni una vez reconoce que existo más allá de ser una conexión conveniente para encontrar a su hermana perdida. Valeria sintió la rabia crecer en su interior. Es un cobarde. Siempre lo ha sido. Sí, Sebastián la miró. Y usted vino aquí por él, para compensar lo que él nunca hizo. Sí. ¿Por qué? La pregunta la tomó desprevenida. Porque no podía soportar la injusticia. Usted perdió su mano salvándolo, y él siguió con su vida como si nada. Como si usted no existiera. Me parecía mal, me parecía imperdonable. Entonces vino a perdonar en su nombre. Vine a hacer lo correcto. ¿Y funcionó? Valeria bajó la mirada. No como esperaba. ¿Qué esperaba? Esperaba encontrar a un hombre destruido, alguien a quien pudiera ayudar, reparar, como se repara una máquina rota, hacer mi buena obra y luego irme, con la conciencia limpia. ¿Y qué encontró? Valeria levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Encontré a un hombre que no necesitaba ser reparado. Encontré a alguien con más dignidad en su dedo meñique que la que mi hermano tiene en todo su cuerpo. Encontré... Su voz se quebró. Encontré a alguien que me hizo sentir más viva de lo que me he sentido en años. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado. ¿Cuándo? Preguntó Sebastián. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo dejó de ser una deuda y empezó a ser algo más? Valeria pensó. Pensó en todos esos momentos pequeños que se habían ido acumulando como gotas de lluvia. La noche de la tormenta, dijo finalmente. Cuando lo encontré en la nieve, medio congelado, y lo único que me importaba era sacarlo de ahí. No pensé en mi hermano. No pensé en la deuda. Solo pensé que si usted moría, algo dentro de mí moriría también. Sebastián cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, algo había cambiado en ellos. La tormenta seguía ahí, pero era diferente, más suave. Yo también tengo que confesarle algo, dijo. ¿Qué? Cuando leí esa carta y descubrí quién era usted, me sentí traicionado, pero también... vaciló. También me sentí aliviado. ¿Aliviado? Porque finalmente tenía una razón para alejarla. Su voz era casi un susurro. Estaba aterrorizado, Valeria. Cada día que pasaba, sentía más. Y no sabía cómo manejar eso. No sabía si merecía sentirlo. Si tenía derecho a querer a alguien cuando soy... Esto. Señaló su manga vacía. Valeria dio un paso más hacia él. Ahora estaban tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Usted no es esto, dijo con fiereza. Usted es Sebastián Herrera, el hombre más valiente que he conocido, el hombre que sacrificó una parte de sí mismo para salvar a otro, el hombre que me enseñó que el amor no es una transacción, sino un regalo. Yo no le enseñé eso. Sí lo hizo. Cada vez que rechazó mi lástima, cada vez que insistió en hacer las cosas solo, cada vez que me trató como a una igual y no como a una salvadora. Sebastián extendió su mano izquierda, la única que le quedaba, y la posó suavemente en la mejilla de Valeria. Sigo furioso, dijo. Sigo herido. Sigo sin saber si puedo confiar en usted. Lo sé. Pero también sigo sin poder vivir sin usted, y eso me asusta más que cualquier guerra. Valeria puso su mano sobre la de él, presionándola contra su mejilla. Entonces déjeme quedarme, no como empleada, no como deuda,
como alguien que lo eligió a usted, con todas sus cicatrices exactamente como es. Y si la lastimo, entonces me lastimará, y seguiré eligiéndolo. Sebastián soltó una risa corta, incrédula. Está loca. Probablemente. Valeria sonrió por primera vez en semanas. ¿Eso cambia algo? Él la miró durante un largo momento. Luego, con una delicadeza que contrastaba con todo lo que había pasado entre ellos, se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. No, susurró. Eso lo cambia todo. Volvieron a la cabaña juntos, caminando lado a lado por el sendero de la montaña. El atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura, mientras los pinos proyectaban sombras largas sobre el camino. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Ninguno habló durante el trayecto. No hacía falta. Había algo en el silencio entre ellos que era más elocuente que cualquier palabra. Un entendimiento nuevo, frágil, pero real. Cuando llegaron a la cabaña, Valeria se detuvo frente a la puerta. La última vez que había cruzado ese umbral, había sido expulsada. Ahora todo era diferente. ¿Pasa algo?, preguntó Sebastián. Solo necesito un momento. Él asintió y esperó. Valeria miró la cabaña, las paredes de piedra que había llegado a amar, el tejado de madera que goteaba cuando llovía fuerte, la ventana pequeña desde donde tantas veces había mirado las montañas. Este lugar había dejado de ser un destino temporal. Se había convertido en su hogar. «Lista», dijo finalmente. Sebastián abrió la puerta y la dejó pasar primero. El interior estaba cambiado, limpio, sí, pero de una manera diferente. No era la limpieza obsesiva de alguien tratando de mantener el control. Era más bien vacío, como si él hubiera quitado todo lo que le recordaba a ella. «Sé que se ve diferente», dijo él, notando su expresión. No sé qué intenté». «Está bien». Valeria sonrió suavemente. «Volveremos a llenarlo». Esa primera noche fue extraña, no incómoda, pero tampoco fácil. Valeria preparó la cena mientras Sebastián encendía el fuego. Comieron frente a frente como antes, pero ahora cada mirada, cada palabra, cada silencio tenía un peso diferente. «¿Cómo hacemos esto?», preguntó él de pronto. «¿Hacer qué?». «Esto. Nosotros. No sé cuáles son las reglas». Valeria dejó su cuchara. «No hay reglas, Sebastián. Solo hay dos personas intentando figurar cómo avanzar juntas». «¿Pero dónde duerme? ¿Qué somos? ¿Empleada y patrón? ¿Amigos? ¿Algo más? ¿Qué quiere que seamos?». Él la miró con esos ojos oscuros que ella había aprendido a leer como un libro. «No sé. Nunca he sido bueno para esto. Antes de la guerra pensé que sabía cómo funcionaba el amor, pero María se fue y la guerra me destrozó y ahora siento cosas que no sé nombrar». Valeria extendió la mano sobre la mesa. «No para tomarlo, solo para ofrecerla». «Entonces no las nombremos. No todavía. Solo estemos juntos, sin etiquetas, sin presiones. ¿Puede hacer eso?». Sebastián miró su mano. Luego puso la suya, la izquierda, la única sobre ella. «Puedo intentarlo». Los días siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la relación, sino de todo. Limpiaron juntos la cabaña, devolviendo los objetos que él había quitado, añadiendo nuevos. Valeria trajo flores del campo y las puso en un jarrón sobre la mesa. Sebastián talló un pequeño marco de madera para una imagen de las montañas que ella había dibujado. Trabajaban juntos de una manera diferente ahora. Ya no había la distancia de empleada y patrón. Había una colaboración genuina. Cuando él luchaba con algo, ella ayudaba sin que él lo pidiera, pero sin hacerlo sentir incapaz. Cuando ella no podía con un peso, él aparecía a su lado. Una mañana, mientras desayunaban, Sebastián dijo: «Debería escribirle a su hermano.
Valeria se tensó. ¿Por qué? Porque merece saber que está bien. Aunque sea un cobarde, sigue siendo su familia. Él dejó de ser mi familia cuando eligió olvidarlo a usted. Sebastián la miró con una mezcla de ternura y tristeza. Valeria, el odio que siente por él es un veneno. No lo lastima a él, lo lastima a usted. No lo odio, solo no puedo perdonarlo. ¿Tiene que hacerlo? Se inclinó hacia adelante. ¿O solo tiene que soltarlo? Valeria no supo qué responder. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a dormir, ella se sentó frente al fuego con papel y pluma. Escribió y tachó. Escribió y rompió. Escribió y lloró. Finalmente, produjo una carta corta. Joaquín, estoy viva. Estoy bien. No voy a volver. Encontré a Sebastián Herrera, el hombre cuya vida salvaste, el hombre que perdió su mano por ti. Es el mejor ser humano que he conocido, y merece más de lo que tú o yo podríamos darle. No te pido que lo contactes, no te pido que te disculpes. Ya es demasiado tarde para eso. Solo te pido que vivas tu vida sabiendo que la deuda que nunca pagaste, la estoy pagando yo. No porque sea mi obligación, sino porque lo amo. Valeria. Selló la carta y la dejó sobre la mesa. A la mañana siguiente, Sebastián la encontró ahí. ¿La va a enviar?, preguntó. Sí. ¿Está segura? Valeria lo miró. En sus ojos había una paz que no había tenido antes. Es hora de soltar. Usted me enseñó eso. Sebastián sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero iluminó su rostro entero. Creo que nos enseñamos mutuamente. Creo que sí. Llevaron la carta al pueblo juntos. Y cuando la dejaron en manos del cartero, Valeria sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. El pasado estaba atrás, el futuro estaba delante, y por primera vez en su vida no tenía miedo de enfrentarlo. El verano llegó como una bendición sobre las montañas de San Cristóbal. Los pinos se llenaron de verde intenso. Los arroyos bajaban cristalinos desde las cumbres. El aire olía a resina y flores silvestres. Y en la cabaña de piedra, dos personas que habían empezado como extraños se habían convertido en algo más. Valeria ya no dormía en el cuarto de servicio. Se había mudado a la habitación principal, aunque dormían en camas separadas. Ella en la cama grande, él en un catre junto a la ventana. Era un arreglo extraño, pero ninguno de los dos estaba listo para más. Las noches eran lo más difícil. Acostados en la oscuridad, escuchando la respiración del otro, sintiendo la cercanía sin tocarse. A veces Valeria despertaba y encontraba a Sebastián mirándola, con esa expresión que le aceleraba el corazón. «No puedo dormir», decía él entonces. «Yo tampoco», respondía ella, y se quedaban así, mirándose en la penumbra, hasta que el sueño finalmente los vencía. Fue en julio cuando todo cambió. Era una tarde calurosa. Valeria estaba lavando ropa en el arroyo, con los pies descalzos en el agua fría y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. El sol brillaba entre las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra sobre su piel. No escuchó a Sebastián acercarse. Solo sintió su presencia de pronto, como una corriente eléctrica en el aire. Se volteó y lo encontró de pie en la orilla, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. ¿Pasa algo?, preguntó. ¿Sí? ¿Qué? Sebastián bajó al arroyo. El agua le llegaba a los tobillos, empapando sus pantalones, pero no pareció importarle. Caminó hacia ella con pasos lentos, deliberados. «Llevo semanas queriendo decirle algo», dijo cuando estuvo frente a ella. Pero no encontraba las palabras. «¿Qué palabras?». «Las que describan esto», señaló el espacio entre ellos. «Lo que siento cuando la veo, lo que siento cuando no la veo, lo que siento cada vez que está cerca
y no puedo tocarla. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Sebastián, déjeme terminar. Su voz era firme pero temblorosa. Toda mi vida pensé que el amor era algo que se daba completo o no se daba. Dos manos que se encuentran, dos cuerpos que se abrazan, dos mitades que se vuelven uno. Levantó su brazo derecho, la manga vacía ondeando suavemente. Pero yo ya no estoy completo. No tengo dos manos. No puedo ofrecerle lo que un hombre normal ofrecería. No puedo... Sebastián, pare. Valeria dio un paso hacia él. El agua fría del arroyo chapoteó entre ellos. Usted no es una mitad buscando otra mitad. Usted es completo, entero, exactamente como es. Pero... no hay peros. Ella tomó su mano izquierda, la única que le quedaba, y la presionó contra su propio corazón. ¿Siente esto? Él asintió, los ojos brillantes. Esto late por usted, no por un hombre con dos manos, no por un soldado perfecto, por usted. Sebastián Herrera, el hombre que me enseñó que el amor no se mide en lo que falta, sino en lo que se da. Sebastián cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Valeria. Sí, la amo. Las palabras salieron como un suspiro, como si hubiera estado conteniéndolas durante meses. La amo, repitió, más fuerte esta vez. Y no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser un buen compañero con un solo brazo. No sé cómo protegerla, cuidarla, darle todo lo que merece. Pero sé que quiero intentarlo. Cada día, por el resto de mi vida. Valeria sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Yo también lo amo, dijo. Lo amé desde la noche de la tormenta. Lo amé cuando me dejó tocar su cicatriz. Lo amé cuando me echó de su casa y seguí enviándole pan todos los días. Sebastián soltó una risa húmeda. Estaba tan furioso con ese pan. Lo sé, pero seguía recibiéndolo, porque era lo único que me quedaba de usted. Se miraron en el arroyo, con el sol brillando sobre ellos y el agua cantando a sus pies. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria. No sé. Sebastián llevó su mano al rostro de ella, acariciando su mejilla con ternura infinita. Pero quiero hacer lo que sea con usted. Aunque sea difícil, especialmente si es difícil. Valeria cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. Entonces béseme, susurró. Béseme y deje de hablar. Sebastián no necesitó que se lo pidiera dos veces. Se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso torpe al principio. Él no sabía cómo equilibrarse con un solo brazo, cómo sostenerla sin caer. Pero ella lo rodeó con sus brazos, dándole estabilidad, dándole ancla. Y cuando finalmente encontraron el ritmo, cuando sus labios se amoldaron y sus respiraciones se sincronizaron, el mundo entero desapareció. Solo quedaron ellos dos, en medio de un arroyo de montaña, bajo el sol de julio, besándose como si el amor pudiera curar todas las heridas que la vida les había dejado. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Tus labios», dijo Sebastián con voz ronca, «tus labios me tocaron donde mis manos ya no pueden llegar». Valeria puso su frente contra la de él. «Tus manos no me tocaron», respondió. «Pero sí tu amor, a través de tus labios, a través de tus ojos, a través de todo lo que eres». Sebastián la abrazó con su único brazo, apretándola contra su pecho. Y Valeria, por primera vez en su vida, supo lo que era sentirse completamente en casa. El otoño había pintado las montañas de dorado cuando Joaquín Montes llegó a San Cristóbal. Valeria lo vio primero. Estaba en el porche de la cabaña, remendando una camisa de Sebastián, cuando el jinete apareció por el sendero. Reconoció su postura antes de ver su rostro, esa forma arrogante de sentarse en la silla, esa cabeza alta que decía, «El mundo me pertenece». Su hermano, el hombre que no había escrito en años,
el hombre que había olvidado a quien le salvó la vida, el hombre que ahora cabalgaba hacia la cabaña con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo. Valeria se puso de pie lentamente, las manos le temblaban. «¿Sebastián?», llamó hacia adentro. Él salió un momento después, secándose las manos en un paño. Vio al jinete y se tensó. «Es él, ¿verdad?», preguntó. «Sí». Joaquín desmontó frente a la cabaña. Era más alto de lo que Valeria recordaba, más grueso. Los años le habían sentado bien, al menos físicamente. Llevaba ropa de viaje cara, botas de cuero fino. El éxito le salía por los poros. «Valeria», saludó con la voz ronca, «te he buscado durante meses». «¿Por qué?». «Porque eres mi hermana». «Eso no te importó durante años». Joaquín apretó la mandíbula. Luego su mirada se desvió hacia Sebastián y algo cambió en sus ojos. Culpa, vergüenza, miedo. «Sebastián», dijo, como si el nombre le costara. «Ha pasado tiempo». «3 años», respondió Sebastián con voz neutra. 3 años y ninguna carta, ninguna visita, nada. «Lo sé y lo siento». «¿Lo siente?». Valeria dio un paso adelante, su voz cargada de furia contenida. «¿Eso es todo lo que tienes? ¿Lo siento?». «Valeria, este hombre perdió su mano salvándote la vida y tú simplemente seguiste adelante. Te casaste, tuviste hijos, heredaste la hacienda de padre y él se quedó aquí, solo, abandonado por todos, incluyéndote a ti». Joaquín palideció. No sabía cómo... ¿Cómo qué? Cómo escribir una carta, cómo decir gracias, cómo mirar a los ojos al hombre que sacrificó una parte de sí mismo por tu patética existencia. «Valeria, basta». La voz de Sebastián cortó el aire. Valeria se volteó sorprendida. Él estaba de pie en el porche con una expresión que ella no había visto antes. No era rabia, no era resentimiento, era algo más cercano a la paz. «Déjalo hablar», dijo Sebastián. «Pero, por favor». Valeria cerró la boca, aunque el fuego seguía ardiendo en su pecho. Sebastián bajó del porche y caminó hacia Joaquín. Los dos hombres se enfrentaron, a menos de 1 metro de distancia. «¿Por qué viniste?», preguntó Sebastián. Joaquín tragó saliva. «Recibí la carta de Valeria y no pude ignorarla esta vez». «¿Esta vez?». «Cada noche desde que volví de la guerra, pienso en ti». Su voz se quebró. «Cada noche veo tu cara, tu mano, la sangre, y no puedo soportarlo. Por eso no escribía, por eso no venía, porque mirarte significaba enfrentar lo que hiciste por mí, y lo que yo no hice por ti». Silencio. Sebastián lo miró durante un largo momento. «¿Sabes cuántas noches pasé esperando una carta tuya?», preguntó. «¿Cuántas veces pensé que quizás no había recibido mi dirección, que quizás el correo se había perdido, que quizás tenías una buena razón para el silencio?» Joaquín bajó la mirada. «No la tenía». «No, no la tenías». Sebastián suspiró. «Pero yo también cometí errores. Te culpé por cosas que no eran tu culpa. Te odié por seguir adelante cuando yo no podía, y el odio me consumió casi tanto como la pérdida de mi mano. ¿Y ahora?». Sebastián miró hacia Valeria, que seguía de pie junto al porche, tensa como un arco. «Ahora tengo algo que vale más que el odio». Volvió su atención a Joaquín. «No te voy a perdonar porque me lo pidas. Eso no funciona así. Pero tampoco voy a seguir cargando este rencor. Es demasiado pesado. Y estoy cansado». Joaquín asintió lentamente. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «¿Cómo puedo arreglar esto?». «No puedes arreglarlo. Lo que pasó, pasó. Pero puedes hacer algo diferente con el futuro». «¿Qué?». Sebastián señaló hacia Valeria. «Ella dejó todo por venir aquí. Dejó su casa, su vida, su familia, por ti, porque no podía soportar la injusticia de lo que hiciste. Si quieres hacer algo útil, empieza por reconocer quién es tu hermana realmente, no una oveja negra,
no una rebelde problemática, una mujer con más honor en su dedo meñique del que tú y yo tenemos juntos. Joaquín miró a Valeria. Había lágrimas en sus ojos. Lo sé, dijo. Siempre lo supe, pero era más fácil ignorarlo. Las cosas fáciles rara vez son las correctas, respondió Sebastián. Joaquín se acercó a Valeria. Ella no se movió, no habló, solo lo miró con ojos que ardían de emociones contradictorias. Perdóname, dijo él, no solo por Sebastián, por todo, por los años que te ignoré, por las veces que te hice sentir menos. Por elegir la comodidad sobre la justicia. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. El muro que había construido durante años comenzó a agrietarse. No sé si puedo, susurró. No te pido que lo hagas hoy. Solo te pido que lo consideres. Algún día. Se quedaron así los tres en el patio de la cabaña, con las hojas doradas cayendo a su alrededor como testigos silenciosos. Finalmente, Sebastián rompió el silencio. Quédate a cenar. Los tres tenemos mucho de qué hablar. Joaquín lo miró sorprendido. ¿Estás seguro? No, pero creo que es lo correcto. Valeria miró a Sebastián. En sus ojos vio algo que la hizo amarlo aún más. La capacidad de elegir la gracia sobre el rencor. El perdón sobre la venganza. Está bien, dijo finalmente. Quédate. Y así los tres entraron a la cabaña juntos. No como familia. No todavía. Pero quizás como el comienzo de algo nuevo. La cena fue extraña. Tensa en momentos. Emotiva en otros. Joaquín habló de su vida. De su esposa, sus hijos, la hacienda. Habló de las noches sin dormir. De las pesadillas que lo perseguían. Del peso de una culpa que nunca supo cómo cargar. Sebastián escuchó en silencio, no lo interrumpió, no lo juzgó, solo escuchó. Y Valeria, sentada entre los dos hombres que habían definido su vida de maneras tan diferentes, sintió que algo se reordenaba dentro de ella. El odio que había cargado durante años comenzó a transformarse, no en perdón, no todavía, pero sí en algo más manejable, algo que podía soltar sin sentir que traicionaba sus principios. Cuando terminaron de cenar, Joaquín se puso de pie. «Debería irme», dijo. «Hay una posada en el pueblo». «Puedes quedarte aquí», ofreció Valeria, sorprendiéndose a sí misma. Joaquín la miró con ojos húmedos. «¿Estás segura?» «No, pero parece lo correcto». Esa noche, Joaquín durmió en el cuarto de servicio que había sido de Valeria. Y por primera vez en años, la cabaña tuvo 3 personas bajo su techo. Al amanecer, Valeria despertó con el sonido de voces afuera, se levantó y caminó hacia el porche. Sebastián y Joaquín estaban de pie junto al corral, hablando en voz baja. El sol naciente los bañaba en luz dorada. No podía escuchar lo que decían, pero vio algo que la dejó sin aliento. Joaquín extendió la mano y Sebastián, después de un momento de vacilación, la tomó. Un apretón de manos, simple, breve, pero cargado de significado. Cuando Joaquín se volteó y vio a Valeria en el porche, sonrió. Era una sonrisa diferente a las que ella recordaba, más humilde, más real. «Me voy», dijo caminando hacia ella, pero antes se detuvo frente a su hermana. Durante un momento solo se miraron. «Sebastián me contó todo», dijo Joaquín. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo que sentiste?» Valeria no respondió. «Eres la persona más valiente que conozco», continuó él. «Y lo digo sin exagerar. Viniste aquí a arreglar mi error y terminaste encontrando algo hermoso. Eso me da esperanza». ¿Esperanza de qué? De que quizás yo también pueda cambiar, de que no es demasiado tarde para ser el hombre que debí ser desde el principio. Valeria sintió las lágrimas picándole los ojos. «Joaquín, no tienes que perdonarme hoy, ni mañana, ni nunca si no quieres, pero quiero que sepas que te amo,
Siempre te amé, aunque lo mostré de la peor manera posible. Y si algún día decides darme otra oportunidad de ser tu hermano de verdad, estaré esperando. Valeria no pudo contenerse más. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras abrazaba a su hermano por primera vez en años. «Idiota», murmuró contra su hombro. «Eres un completo idiota». «Lo sé», respondió él abrazándola con fuerza. «Pero soy tu idiota». Cuando se separaron, Sebastián estaba de pie junto a ellos, observando con una expresión suave. Joaquín se volteó hacia él. «Cuídala», dijo. «Es lo más valioso que mi familia ha producido». «Lo haré». «Y Sebastián...» Joaquín vaciló. «Gracias, por todo, no solo por la guerra, por darle a mi hermana lo que yo nunca pude». Sebastián asintió. «Ve con tu familia, y esta vez no olvides». «No lo haré». Joaquín montó su caballo. Antes de partir, miró a Valeria una última vez. «Si algún día quieren visitarnos, tienen un lugar en mi casa, los dos». «Lo pensaré», respondió Valeria. Joaquín sonrió, espoleó su caballo y desapareció por el sendero de la montaña. Valeria y Sebastián se quedaron de pie en el porche, viendo cómo la figura de Joaquín se hacía más pequeña hasta desaparecer por completo. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián. «No sé». Valeria se apoyó contra él. «Es mucho para procesar. Tenemos tiempo». Ella lo miró. «¿Lo tenemos?». Sebastián sonrió. Fue esa sonrisa pequeña, casi tímida, que ella había aprendido a amar más que ninguna otra cosa en el mundo. «Todo el tiempo que quieras». Se quedaron así un momento, abrazados en el porche, con el sol de otoño calentándoles el rostro. «Sebastián», dijo Valeria finalmente. «¿Sí? ¿Qué somos ahora, después de todo esto? Después de las mentiras y el perdón y todo lo demás». Él la miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor y habían elegido la esperanza de todos modos. «Somos dos personas que eligieron quedarse», dijo, «cuando el mundo entero les decía que huyeran. ¿Y eso es suficiente? Para mí es todo». Valeria sintió que el corazón se le llenaba de algo cálido, luminoso, infinito. «Te amo», dijo, «con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y yo a ti». Sebastián tomó su rostro entre su mano, la única que le quedaba, y la miró como si ella fuera el sol después de un invierno eterno. «Tus manos no me tocaron, pero sí tu amor a través de tus labios, a través de tu presencia, a través de cada día que elegiste quedarte». Se besaron ahí, en el porche de la cabaña, con las montañas como testigos y el futuro extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco. No era un final de cuento de hadas, era algo mejor, era real, era suyo, y era solo el comienzo. Si esta historia te emocionó, déjame un like, ese corazoncito me dice que debo seguir contándote historias así. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que alguien necesita escuchar hoy que el amor verdadero existe, comparte este video. Puede ser exactamente lo que su corazón necesita. Nos vemos en la próxima historia de Cuentos de Época, donde cada relato nos recuerda que incluso los más rotos merecen ser amados. Gracias por quedarte hasta el final. Eso significa todo para mí.